Hola, ¿se puede? Hola, ¿cómo estás, Marina? Buenas tardes, maestro. Bienvenida a casa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí estamos para poder de alguna manera hacer de esta reunión una suerte de homenaje, enseñanza, llamémosle de distinta manera, a lo que es nuestra pasión, que es el tango de Buenos Aires. Bienvenida, Marina. Muchas Aquí está tu gracias a casa. vos. Adelante. Ahí tenemos a Gardel, que nos recibe por un lado, y después la bohemia milonguera clásica de los zapatos. Acá estoy entrando en el bulín de mi amigo Cuanto Palián. Como pueden ver, ya estamos en la bohemia tanguera. Acá damos una pasada muy rápida sobre los accesorios del milonguero, sus zapatos. Y te invito, Marina, que empecemos con lo que llamamos postura y elegancia respecto de lo que es el tango de Buenos Aires. Nuestro mejor orientador es nada menos que nuestro Obelisco de Buenos Aires. Su postura apilada cual una hermosa pareja de tangos. La postura milonguera que habitualmente acostumbrábamos a hacer en los clubes de barrio, en aquellas hermosas épocas con las milongas y los directores de orquesta y sus cantores en vivo, tenían precisamente esa postura que es la que da el Obelisco. O si no, la del viejo compás de escuela, ese compás que está compuesto de una aguja, que es la figura del hombre, porque el hombre, siendo eje en la parte del abrazo, la que dibuja el piso debe ser la mujer. El hombre, cuanto menos figura, más elegancia. Y seguimos con uno de mis grandes berretines, que es nada menos que escribir letras de tango. Tengo registradas 18 letras en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Buenos Aires, y en uno de esos hermosos tangos la inspiración hizo que le dedicara un tango al legendario Marabú. El Marabú, que se volvió a poner en marcha hace un par de años gracias a la gran inspiración que tuvieron unos hermanos amigos, y en escena vemos la idea, qué significó lo que era el Marabú. La letra dice: con gran emoción te nombro, salón de mis queridos recuerdos, feliz época de milongas de un tiempo que ya pasó. Di Sarli te engalanó con Rufino que cantaba, Troilo y su bandoneón con Fiorentino su cantor, Vargas y D'Agostino diciendo sus tres esquinas, supieron con alegrías brindarte gran esplendor. Y hoy los tangueros estamos reunidos en este ambiente, con duendes de aquel pasado
y modernas instalaciones, viviendo el noble presente del gran Marabú del futuro. Y a continuación, una galería de fotos espectaculares en las que arrancamos con Hugo del Carril, Marianito Mores, Alberto Podestá, el gran maestro de los maestros, don Carlos Gardel, y luego los grandes del 40 como fueron Aníbal Troilo, su cantor fiorentino, Marino, y el gran ruiseñor de las calles porteñas, Angelito Vargas, que fuera el gran cantor de Ángel D'Agostino. Bueno, los invito a que hagamos un recorrido un poco por el historial del tango desde sus comienzos, pero nos retrotraemos a 400 años atrás, cuando el tango se transformó en Buenos Aires, después de 400 años de haberse descubierto América, en la música rioplatense, con los queridos y honorables hermanos uruguayos. Tenemos el privilegio de ser, de alguna manera, los creadores de esa gran danza que es nuestro tango de Buenos Aires. Los invito a que de alguna manera hagamos ese recorrido que digo, retrocedernos al año 1492. Y aquí estamos entonces con el recorrido que hiciera Cristóbal Colón a partir de su salida de España de Puerto de Palos. Marina, si me permitís, voy a hacer el lugar como para mostrar en funciones cómo fue la historia. La línea naranja que se ve desde la salida del puerto de Palos y hace el recorrido con la intención de Colón llegar a las Indias por aquel famoso sendero de las especias. Conforme habían convenido con la reina de España, carga sus carabelas con la tripulación, que desde luego era gente muy elemental, y la mayoría de ellos presidiarios condenados a muerte. Eligen entre un viaje prácticamente hacia la muerte a preferir la pena de muerte a la que estaban condenados. ¿Y cómo es que esa gente que se embarca tiene algo que ver en el futuro del tango argentino? Veamos entonces cómo es la trayectoria y el porqué entonces de este famoso viaje, ilusorio de alguna manera, porque estaban tomando un camino distinto al que normalmente tomaban para ir a las Indias. Y se encuentran con que en el medio de la ruta, supuestamente, que Colón trazó para ir a las Indias, aparece un nuevo territorio que Colón nunca lo supo, inclusive murió
sin saber que él había tocado y descubierto América, lo que después se llamó América, gracias a Américo Vespucio, que fue el otro navegante que terminó toda la vuelta del recorrido que Colón primeramente llegara desde Puerto de Palos a lo que hoy son las Antillas o el archipiélago cubano. Primer encuentro cuando se grita tierra, es nada menos que lo que hoy es el archipiélago de la zona donde está Cuba y las Antillas. ¿Por qué digo que tiene que ver el viaje de Colón con el tango y su trayectoria? Empezamos de muy lejos, ¿no? La historia dice que los viajeros, marineros, tripulantes que vinieron con Colón, desde luego trajeron sus instrumentos. De allí que traen la guitarra española, que después aquí, con los años, estamos hablando de toda una historia que va a terminar teniendo más de 400 años hasta llegar al tango. La guitarra española termina después transformándose en guitarra criolla. Pero imaginemos que ellos vienen con una primer música que en aquellos años era el fandango. Así que llegamos que salen de España con una base de una música llamada fandango y tocan tierra en una región donde luego se funda una ciudad que se llama La Habana, que es la capital de Cuba. ¿Y cuál es la música por excelencia de esa nueva ciudad o del nuevo Fortín, digámosle, porque no había ciudades desde luego? La Habana termina transformándose en una música que ya en España se conocía y que terminó bautizándose habanera. Entonces tenemos del fandango a la habanera. ¿Qué pasó cuando después otros marinos importantes siguieron la ruta de Colón? Decidieron seguir hacia el sur y siempre con influencia afro, porque en aquellos años toda esta región y de Norteamérica fue poblada por esclavos africanos. De allí el nombre entonces de afroamericanos. Pero eran esclavos, sojuzgados, obligados a trabajar por la fuerza, inclusive a látigo y lonjazos. Y la pobre gente lo único que hacía a la noche, cuando se iban a dormir, eran hacer sonar sus tambores, bongos, tamboriles. De allí entonces la influencia africana en todo lo que sea la música de América. Yo insisto que en el tango tiene mucho que ver porque hasta el nombre tango tiene que ver con los instrumentos. Tan es el agudo de nuestro tango, cuando en los bandoneones, en el piano o en cualquier instrumento, en la guitarra, el agudo en la guitarra son las cuerdas de abajo
y el agudo en el bandoneón es el que hace Troilo, por ejemplo, cuando hace quejas de bandoneón. Y el grave en los tambores o tamboriles también existe. Entonces, generalmente son dos tamboriles o bongó. Uno es el grave y el otro es el agudo. Entonces en el agudo es tam, go, tam, go, tam, go. Con los años el tam se transforma en tan, go. Yo insisto, hay otras tendencias que dicen que la palabra tango viene de otra procedencia. Yo creo que la más lógica es la que explica el instrumento del africano, que tenía el grave y el agudo. Pero sigamos, porque esto tiene la influencia absoluta de todos los que fueron en su momento los esclavos de las Américas. Si ustedes ven, después de llegar a La Habana, donde después de 100 años, supongo, sale la música y se transforma en habanera, el recorrido sigue hacia el sur, llegando a las costas brasileras, donde las plantaciones de café y de azúcar estaban todas obligados, lógicamente, a trabajar por esclavos africanos. ¿Y qué hacían esta gente? Su música era absolutamente melancólica y absolutamente dolorosa. Quizás esa sea la razón especial de nuestro tango de Buenos Aires, al que siempre se dijo que era melancólico. Pero sigamos entonces con nuestros hermanos, de alguna manera, afroamericanos. Estamos en el norte de Brasil, y en toda esta zona que va bordeando Brasil está la influencia de lo que después, siguiendo el curso, llegando a las orillas del Río de la Plata, nos encontramos con aquella famosa frase del marinero, no me acuerdo quién es el creador verdadero del nombre, ve un monte después que se disipa la niebla, y como era portugués, dice, monte vide eu. Traducido a las costumbres de los tiempos, se transforma monte vide eu en Montevideo. Y aquí empezamos con la influencia rioplatense. Montevideo, estamos hablando 300 años antes de que aparezcan los primeros intentos de tango, Montevideo, ciudad por excelencia de la clase afroamericana, más importante, la sociedad negro-africana en Montevideo que en Buenos Aires. Y que desde luego con el tema de los bongó y de los tambores
y de los tamboriles, con la evolución del tiempo, van creando una música propia, que no es nada más ni nada menos que el gran candombe oriental de las costas uruguayas. Entonces recordemos nuevamente, del fandango a la habanera, de la habanera al candombe. La región de Uruguay y Argentina, por excelencia, son llanuras, sobre todo Uruguay y Buenos Aires en sus provincias cercanas al río o al mar, son llanuras que se fueron haciendo famosas internacionalmente por la cría de ganado y desde luego el campo con sus cereales y todo lo relativo a la industria. Aquellas famosas estancias criollas, gauchescas, que fueron sus peones recibiendo, en el caso de Uruguay, la influencia del candombe, con la guitarra criolla, termina siendo el candombe padre indirectamente de la milonga criolla. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces estamos en Uruguay, llanura, milonga criolla, y a continuación de la milonga criolla como la madre de lo que transformó la música rioplatense y terminó llamándose tango. ¿Se entiende hasta ahora el recorrido? Se entendió perfectamente. Entonces, recuerdo nuevamente cómo es la trayectoria hasta llegar al tango, que arranca en el 1492 de Puerto de Palos, y en una trayectoria de 400 años llega al Río de la Plata, como siendo, dijimos, de 1492 hasta 1890. Al final del 800. 400 años, arranca con el fandango, Habanera. a la habanera, de la habanera al candombe, del candombe a la milonga, y de la milonga al tango. Y ese llegamos. es el recorrido que lleva 400 años hasta lograr transformarse en tango. Desde luego, tango de aquellos tiempos iniciales, al que se lo conoce como tango orillero o el tango canyengue. Bueno, Juan, esta primera parte está perfecta. Entonces, ahora empezaremos seguramente a adentrarnos más al discurso tango. A partir de que ya estamos en el año 1890 aproximadamente, cuando se dice que, creo que el tango es un poco antes de 1890. Ya dicen que en 1870 ya estaban los primeros albores de lo que después terminó siendo tango. Pero digamos que, para redondear, 1492 salen con el fandango para terminar llegando al tango en 1892. O sea que son 400 años de recorrido que acabamos de mostrar en el recorrido que hicieron desde Puerto de Palos hasta el Río de la Plata. Bueno, entonces te esperamos para la parte que sigue, empezando a hablar de este tango.
Muy bien, así será.